Buen día, ingeniero. Mi grupo va a exponer sobre las metodologías de auditoría informática. El grupo 5 de desarrollo de software del segundo semestre está conformado por Erika Herrera, Esteban Hualpa, Joana Naranjo y mi persona, Steven Parra. El objetivo: conocer los tipos de metodologías que existen para la realización de una auditoría informática, su proceso y en qué campus se podría utilizar. La metodología RISC. La metodología Enterprise Risk Management describe el conjunto de actividades que las empresas deben realizar frente a los riesgos que enfrentan, mediante un método holístico, estratégico e integrado. Esta metodología incluye métodos y procesos para la gestión de riesgo empresarial. La evaluación de riesgos empresariales es un proceso sistemático para la identificación y evaluación de eventos, es decir, posibles riesgos y oportunidades que podrían afectar a la consecución de los objetivos positiva o negativamente. La evaluación de riesgos proporciona un mecanismo para la identificación de los riesgos que representan oportunidades y que pueden representar también peligros potenciales para el negocio. Si se hace bien, una evaluación de riesgos ofrece a las organizaciones una visión clara de las variables a las que pueden estar expuestos, ya sean factores internos, externos, retrospectiva o prospectivamente. El fundamento de esta metodología es que el valor se maximiza cuando la toma de decisiones y los objetivos por alcanzar tiene un equilibrio óptimo entre el crecimiento, los objetivos de beneficios y los riesgos. Un ejemplo donde se puede aplicar esta metodología es en un sistema de prevención de lavado de activos con enfoque basado en riesgos. Este enfoque en auditoría informática deberá verificar niveles de acceso de información, logs de auditoría a nivel de conexiones de base de datos, cambios en las bases de datos para que así el riesgo residual sea mínimo. Para esto se levanta una matriz de riesgos en la cual se verán los eventos posibles a los que puede estar expuesta la empresa, en este caso el sistema de prevención de lavado de activos, dándole una probabilidad entre 1 a 5 de manera cuantitativa y asimismo el riesgo al que está asociado. Para esto también vamos a ver cuáles son las causas, las posibles consecuencias, cuáles son los controles y se elaborará un mapa de calor para verificar cuál es el riesgo inherente que tuvo la empresa en la parte tanto de datos de este sistema de prevención de lavado de activos, como también influye la parte informática, es decir, quién tuvo acceso a esa información, fueron modificados registros, qué tipos de logs de auditoría se tiene. A continuación, mi compañero. A continuación les hablaré sobre la metodología o herramientas para el análisis de gestión de riesgos, también conocida como metodología CRAM. Fue desarrollada por el Reino Unido y es utilizada comúnmente por los países que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, siendo de uso común en Europa. Su versión inicial data de 1987 y la versión vigente es la de 5.2. El CRAM puede definirse como una metodología para el análisis y gestión de riesgos que aplica sus conceptos de una manera formal, disciplinada y estructurada, orientada a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su sistema y de sus actividades, que aunque es considerada cuantitativa, utiliza evaluaciones cuantitativas y cualitativas y por eso se considera mixta. CRAM incluye una amplia gama de herramientas de evaluación de riesgo que son totalmente compatibles con 27001 e ISO, que se ocupan de tareas como activos de modelado de dependencia, evaluación de impacto empresarial, identificación y evaluación de amenazas y vulnerabilidades, evaluar los niveles de riesgos, la identificación de los controles necesarios y justificados sobre la base de evaluación de los riesgos, un enfoque flexible para la evaluación de riesgos. Todo esto con el fin de evaluar estos componentes. CRAM se divide en tres etapas fundamentales: identificación y valoración de activos, de amenazas y evaluación de la vulnerabilidad, contramedidas, selección y recomendación. En la primera etapa tenemos, recoge
Definición global de los objetivos de seguridad. Definición del alcance, identificación y evaluación de los activos físicos y software implicados. Determinación del valor de los datos en cuanto al impacto y el negocio y la identificación. Segunda etapa. El análisis de riesgos identificado. Amenazas que afectan al sistema, vulnerabilidades que explotan dichas amenazas, cálculo de los riesgos de materialización de ellas mismas. En tercera etapa, se identifican y seleccionan las medidas de seguridad aplicadas en la entidad, obteniendo los riesgos residuales. CRAN proporciona una librería unas 3.000 medidas de seguridad. Basándose en los resultados del análisis de riesgos, CRAN produce una serie de contramedidas aplicables al sistema o red que se consideran necesarias para gestionar los riesgos identificados. El perfil de seguridad recomendado a continuación se compara con las existentes para contramedidas luego de identificar las áreas de debilidad o mayor exposición. Tenemos la matriz de riesgos. El 1 indica una línea de base de bajo nivel de exigencia de seguridad. El 7 indica un requisito de seguridad muy alto. Las principales actividades del proceso de análisis y gestión de riesgos de CRAM se resumen en el siguiente gráfico. Definir marco de gestión de riesgos, identificar propietarios de los riesgos, evaluar riesgos, definir niveles aceptables de riesgos, identificar respuestas adecuadas al riesgo, implantar respuestas, obtener garantías a la efectividad, monitorizar y revisar, definir marco de gestión de riesgo. Todo esto va dando una vuelta y no tiene nada que cambiar. Y por último, CRAM se puede utilizar para todo tipo de organizaciones en los siguientes escenarios: para justificar las inversiones de seguridad o relacionadas con la contingencia de los sistemas y redes de la información mediante la demostración de necesidad de una acción a nivel de gestión, basado a un resultado cualificable y contramedidas de análisis de riesgos específico de la organización. Interesa principalmente a las entidades en el ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad para satisfacer el principio de la gestión de la seguridad SA basada en registro de análisis y gestión de riesgos. Para cumplir misiones, prestar servicios y alcanzar los objetivos de la organización. Siguiendo la terminología de la norma, Majiret implementa el proceso de gestión de riesgos dentro de un marco de trabajo para que los órganos de gobierno tomen decisiones teniendo en cuenta los riesgos derivados del uso de la tecnología de información. Siguiendo la terminología de la normativa ISO, Majiret responde a lo que se denomina proceso de gestión de riesgos, sección 4.4. Dentro del marco de gestión